Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para de Hinokami. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Tercer punto de vista. Los chicos se acercaron al centro y comenzaron a rescatar a la gente de entre los escombros. A los que podían caminar por sí solos, se les pidió que sacaran a los heridos para que los chicos pudieran seguir desenterrando a la gente. La gente respetó esta petición y ayudó a cumplirla. La mayoría de los edificios quedaron destruidos o se inclinaron. Algunos edificios sobrevivieron a la destrucción y resistieron, pero eran muy pocos y estaban entre los edificios. Izuku miró el lugar y supo que lo recordaría durante mucho tiempo en su vida. El nivel de destrucción era tan grande que se llevó por delante tantos bloques que podía oír los gritos de ayuda por todas partes. Izuku volvió al trabajo y comenzó a buscar más gente. Ya habían sacado a unas 200 personas de los escombros. Tuvieron suerte de que la mayoría solo tuviera heridas leves o las heridas más graves estuvieran en los brazos y pudieran salir caminando por sus propios medios. Los que no pudieron salir por sus propios medios fueron sacados por otras personas. Habían estado dentro del centro de la zona de destrucción durante aproximadamente 2 horas y podían ver a lo lejos que los héroes también estaban trabajando para salvar a la gente. Los chicos sabían que estarían allí hasta la madrugada del día siguiente o incluso más tarde. La noche se acercaba cada vez más con cada minuto que pasaba. Mientras los chicos seguían trabajando después de otra media hora, la luz del día comenzó a desaparecer y la noche estaba empezando a instalarse. Las luces de la calle que podían funcionar estaban encendidas, pero al menos la mitad de ellas estaban rotas y no funcionaban, lo que dejó el sitio de destrucción en una gran cantidad de oscuridad haciendo más difícil trabajar. Mientras los chicos despejaban un edificio más, escucharon un grito de ayuda. De un edificio que estaba medio en pie. Era un edificio de secundaria. La mayor parte del edificio se había derrumbado, pero todavía había partes en pie, pero tenían una gran cantidad de escombros rodeando el área. Entonces escucharon el grito de ayuda convertirse en un grito de ayuda. Tengan cuidado, con la noche llegando podríamos encontrarnos con malos actores que se aprovecharán de esta situación y la usarán para dañar a la gente, dijo Izuku a sus amigos y se pusieron en guardia mientras los tres se movían rápidamente, pero en silencio hacia la parte de la escuela secundaria que apenas parecía un gimnasio. Izuku flotó y miró por la ventana. Vio a un grupo de unos 40 civiles. Era una gran mezcla de personas que se habían refugiado en este edificio ya que los gimnasios están construidos para ser un lugar seguro durante los terremotos. Es inteligente de su parte recordar el hecho de que estos se construyen mucho más estudiados que otras cosas por esta razón exacta, pensó Izuku. Les informa a los otros dos que había alrededor de 40 personas adentro y ningún hostil claro. Escucharon el grito nuevamente y era gente gritando desde adentro para llamar la atención. No estaban en peligro, pero estaban tratando de obtener ayuda ya que las puertas están bloqueadas desde afuera, pensó Izuku mientras se movía hacia las puertas que estaban bloqueadas. Izuku aumentó OFA al límite del 45% que tiene actualmente y comenzó a levantar los escombros muy grandes que provenían de los edificios cercanos que se derrumbaron. Debido a su fuerza, levantar los escombros fue relativamente fácil. Gracias a Dios que aumenté mi límite durante este semestre, pensó Izuku. Después de aproximadamente un minuto de mover los escombros, terminaron de limpiar todo y forzaron las puertas para abrirlas. Las personas que estaban adentro se asustaron por un segundo, pero algunos reconocieron quién había entrado y comenzaron a gritar los nombres de héroes de los niños, ya que patrullan estas secciones de la ciudad con mayor índice de criminalidad con más frecuencia que otros héroes. Estamos a salvo. Son los 3 héroes provisionales los que patrullan mucho estas áreas. Gritó un hombre y todos se calmaron después de que dijo eso. Esto se debió a que algunas personas en estas áreas aún no habían conocido personalmente a los chicos, ya que patrullan una cierta cantidad de tiempo debido a la escuela. Los chicos comenzaron a preguntar sobre heridas y lesiones. Lloyd simplemente aplicó una emoción calmante en todos para asegurarse de que obtendrían respuestas directas y correctas de las personas para que pudieran revisar esto rápidamente. Después de unos 5 minutos de comunicarse con las personas, descubrieron que había un puñado de personas con heridas que requerirían que las sacaran caminando. Las personas que pueden salir caminando por sí mismas pueden ayudar a cargar a las que no pueden. Esto nos permitirá protegerlos en nuestro camino fuera de la zona de destrucción.
Izuku les preguntó y ellos obedecieron y comenzaron a ponerse a trabajar. Después de unos 5 minutos de preparación, tenían a todos preparados para salir. Izuku tomó el frente mientras Lloyd y Salazar tomaron los lados del grupo. Habían dejado que otros grupos más pequeños fueran solos ya que era un grupo pequeño y todavía era de día, pero este era un grupo más grande y podría atraer la atención de los villanos ya que ahora es de noche y los villanos tenían la cobertura de la oscuridad para escapar. Los chicos no querían arriesgarse, así que vigilaron al grupo. Sin embargo, cuando comenzaron a irse hacia la salida del gimnasio, escucharon una voz que los llamaba desde la puerta. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un grupo de mocosos que son héroes en entrenamiento. Ustedes, muchachos, se están divirtiendo salvando a esta gente que conocen. Gritó. Los chicos se pusieron en guardia cuando lo escucharon y Lloyd y Salazar se movieron hacia el frente del grupo con Izuku. ¿Quiénes son y qué quieren? Preguntó Izuku. El hombre simplemente comenzó a reír. Yo. Soy el que hizo todo esto y mi nombre, puedes llamarme Shockwave. Soy el líder de la pandilla de la serpiente y esta fue nuestra declaración de guerra contra otra pandilla que gobernaba esta área ya que seguían involucrándose en nuestro negocio. El hombre que ahora apoda Shockwave declaró y esto los puso a todos en guardia. La gente detrás de ellos retrocedió mientras más villanos querían ingresar a la habitación detrás de Shockwave. Izuku presionó el botón de la baliza de emergencia y los otros dos hicieron lo mismo. Iban a necesitar ayuda. No importaba si podían ganar solos, la cantidad de villanos con Shockwave era una combinación peligrosa con la que no estaban dispuestos a jugar. Shockwave tenía alrededor de 50 hombres con él y no tenían idea de qué tan fuertes o débiles eran. Aunque sí sabían que Shockwave probablemente podría causar otro terremoto y que eso sería mortal debido a todos los héroes y las operaciones de rescate que se estaban llevando a cabo para tratar de encontrar personas. Si ocurría otro terremoto, entonces aquellos que estaban tratando de salvar serían los que necesitarían ser salvados. Los chicos tenían que tener cuidado con esta pelea. Tenían un grupo de 40 civiles detrás de ellos atrapados dentro del gimnasio y los 3 chicos eran lo único que se interponía entre ellos y un gran grupo de villanos. Un sonido se escuchó en la radio, pero estaba demasiado lleno de ruido para escucharlo. La destrucción había provocado que las señales de radio fueran menos eficientes cerca del centro de la destrucción, ya que no había torres de radio en las que rebotar. Simplemente abrieron las balizas de emergencia que seguirían funcionando, ya que eran un poco más potentes en la onda de radio que producían. El villano Shockwave les dijo a los chicos que entregaran a los civiles ya que necesitaba juguetes nuevos y comenzó a mirar a algunas de las mujeres más jóvenes con ojos pervertidos llenos de lujuria. Izuku se sintió disgustado con el hombre. Las personas detrás de ellos estaban encogidas de miedo. Nunca, no les pondrás una mano encima hasta que yo esté muerto, afirmó Izuku. Lloyd y Salazar dijeron cosas similares. Los villanos simplemente se rieron. Oh, están muy superados en número, muchachos. Hay 3 de ustedes con 50 de mis hombres aquí y más que llegarán con el tiempo. ¿De verdad creen que pueden ganar? Preguntó Shockwave. Izuku simplemente cayó en su posición de combate y miró a Shockwave. No importa si creo que puedo ganar o si creo que perderé. Lo que importa es el hecho de que me niego a dar marcha atrás ante ti y tus hombres. Me mantendré firme hasta mi último aliento para defender a estas personas de ti. No soy un héroe provisional solo para aparentar. Afirmó Izuku con determinación en su voz. Lloyd luego comenzó a hablar también. De hecho, hemos sobrevivido para ser los últimos 3 estudiantes del curso de héroe de primer año de la UA. Somos más duros que cualquier héroe en entrenamiento promedio. Afirmó Lloyd con una mirada de pura determinación en sus ojos mientras se ponía en posición de combate. Salazar creó algunas espadas un poco más largas de lo normal, ya que sabía que necesitaba mantener la distancia, pero también hacer daño de manera eficiente. No nos contendremos en esta pelea. Iremos con la intención de causarles un daño masivo a todos ustedes, ya que planean dañar a los que están detrás de nosotros. Dijo Salazar mientras giraba sus espadas rojas a su alrededor y luego se puso en una posición de pelea relajada para moverse rápidamente con sus espadas. Los 3 chicos se miraron y gritaron al mismo tiempo. Así que si se atreven, vengan, estamos aquí y no nos reveremos. Gritaron al mismo tiempo y los chicos notaron que la gente detrás de ellos parecía más tranquila y estaba mucho menos asustada que antes. Algunos incluso comenzaron a vitorear sus nombres de héroe. Fulcrum. Demonio rojo. Domoboy. La gente coreaba.
Esto solo enfureció a Shockwave, quien ordenó a sus hombres que atacaran. Izuku golpeó con el pie para romper el suelo, lo que provocó que una parte se inclinara hacia arriba, lo que proporcionó cierta cobertura a los civiles. «Quédense detrás de la cubierta», gritó detrás de sí mismo mientras cargaba contra los villanos. Izuku no se contuvo con sus golpes. Se negó a hacerlo. Como tal, cada patada y puñetazo que dio fue al 45% de su límite. Izuku sabía que esta iba a ser una pelea a muerte ya que esta pandilla estaba dispuesta a destruir gran parte de una ciudad. Como tal, no les importaría matar a ninguno de los civiles ni a los tres. Izuku ignoró los sonidos de los gritos de los villanos mientras les daba un puñetazo. Usó a varios de ellos como arietes y los arrojó hacia otros villanos. Salazar estaba hacia el lado izquierdo de Izuku y Lloyd entre ellos con unos pasos detrás de ellos para poder trabajar en cubrirlos a ambos y hacer tropezar a cualquiera que intentara atravesarlos. Usó su don en los villanos para confundirlos y proporcionar aberturas para que Izuku y Salazar acertaran golpes críticos. El propio Salazar simplemente arrojaba armas o hacía cortes y rebanadas profundas a cualquiera que se acercara a él. Sabía que en una pelea de grupo grande quedaría atrapado y eliminado si se adentraba demasiado, por lo que tuvo que permanecer al borde de la pelea y dejar que Izuku se encargara de muchos de ellos, aunque los chicos sabían que estaban en problemas. Incluso con ellos eliminando a un puñado de enemigos, notaron que los números solo crecían. Eliminé a 20 de ellos ya y creo que eliminaron a 15, pero los números solo han crecido. Izuku pensó mientras saltaba hacia Lloyd y Salazar. Intenta llamar a los otros héroes, necesitamos refuerzos, no puedo volar demasiado alto debido al techo y tengo que tener cuidado con el daño que causo hacia el edificio o caerá sobre nosotros. Voy a dar puñetazos y patadas que conecto, pero solo pude causar daño al suelo esa vez para proporcionar cobertura a la gente. Más que eso y me arriesgo a derribar el edificio y todavía no hemos lidiado con Shockwave. Izuku le dijo a sus amigos. Estuvieron de acuerdo y Lloyd intentó llamar a otros héroes, pero solo obtuvo estática. Las balizas se habían apagado, pero aún no habían recibido ayuda, lo que los preocupó, ya que habían pasado unos 25 minutos desde que las presionaron. Te veo usando un auricular, preguntándote por qué no llega la ayuda. Sería debido a que el resto de mi pandilla está causando problemas en toda el área de la ciudad destruida mientras luchan contra la otra pandilla. En el momento en que llegó la noche, envié a mis hombres a lidiar con la otra pandilla. Shockwave declaró con una sonrisa mientras otro puñado de villanos entraba al edificio. El problema no era el nivel de habilidad de los villanos, ya que la mayoría de ellos estaban al nivel de matones o un poco más fuertes, sino que la cantidad de ellos era el problema. Los chicos ya estaban cansados por las horas de trabajo de rescate y ahora tienen que hacer mucho más movimiento físico para toda esta lucha. No les iba a ir a su favor a este ritmo y ya han recibido algunos cortes y moretones debido a la gran cantidad de ataques que les lanzaron. Recuerden, Aizawa se enojará con nosotros si morimos aquí, ¿saben? Declaró Lloyd con una risa de humor negro. Izuku y Salazar no pudieron evitar reírse un poco ante eso mientras calmaban su respiración. Los villanos aún no han hecho ningún movimiento. Ustedes ya deben estar cansados, la destrucción ocurrió hace unas 3 o 4 horas. Si han estado trabajando incluso antes, eso significa que se están acercando a sus límites de energía debido a toda esta lucha. ¿Por qué no se rinden y ustedes tres salen con vida hoy? De lo contrario, morirán aquí, ¿y realmente vale la pena? Shockwave preguntó con una sonrisa en su rostro ya que sabía que esta pelea iba a su favor. Los civiles podían ver que los chicos comenzaban a cansarse y tenían miedo de su destino. Gritaron para que los chicos no se rindieran y los salvaran. Izuku miró hacia ellos y sonrió. No se preocupen, tendrán que matarnos antes de tocarlos. ¿Por qué? Porque estamos aquí y nos negamos a arrodillarnos. Gritó Izuku. Encendió de nuevo todos sus poderes y cruzó los brazos y rápidamente los separó y los bajó para crear una ráfaga de viento que hizo que algunos de los villanos cayeran al suelo. En ese momento los tres muchachos atacaron y comenzaron a pelear nuevamente. Los chicos se turnaban para cambiar de oponente para hacerles perder el ritmo de la pelea. Esta era la misma táctica que aplicaron en el examen provisional y esperaban que les ayudara a ahorrar energía y lidiar rápidamente con tantos villanos como fuera posible. Sin embargo, después de noquear a la mitad de los villanos, Shockwave decidió involucrarse debido a que vio que la mitad de sus 100 hombres que ahora tenía aquí estaban en el suelo. Debo reconocerle a UA por entrenar a héroes tan increíbles.
Has noqueado a 50 de los 100 hombres que tengo aquí y has seguido luchando durante casi una hora. Sin embargo, es hora de terminar con esto. Declaró Shockwave mientras cargaba contra Izuku. Sabía que si eliminaba a Izuku, los otros dos podrían ser dominados. Fulcrum proporcionó a su grupo la enorme cantidad de poder que tenían. Lloyd y Salazar siguieron haciendo su intercambio entre oponentes, pero se hizo más difícil debido a la gran cantidad. El oscuro pensamiento de que morirían hoy había pasado por sus mentes en ese momento. Sabían que si la ayuda no llegaba pronto, resultaría en sus muertes ya que el villano tenía razón. Estaban cansados y agotados de todo hoy. Incluso los villanos que habían noqueado o causado grandes heridas al comienzo de la pelea estaban comenzando a despertar nuevamente y a unirse a la lucha. No tenían tiempo en absoluto para asegurar a esos villanos ya que los otros simplemente los mantenían en movimiento sin parar. Esta era una guerra de desgaste y estaban perdiendo. Izuku también tenía el oscuro pensamiento de su muerte, pero también tenía el oscuro pensamiento de que Lloyd y Salazar murieran con él hoy. Izuku odiaba esos pensamientos y los apartaba de su mente ya que no podía permitirse distraerse de la onda de choque que lo estaba combatiendo. Shockwave era inteligente, sabía cómo usar su don al máximo de su capacidad. Cuando Izuku iba a asestar un golpe o una patada, creaba una vibración en todo su cuerpo que ayudaba a disminuir el golpe. Izuku simplemente usó su estilo de lucha flotante y siguió esquivando todos los ataques y siguió asestando golpe tras golpe a Shockwave. Izuku podía notar que la onda de choque se ralentizaba. Podía disminuir el daño que Izuku causaba, pero no podía detenerlo. Los puñetazos y patadas del 45% no son motivo de risa en absoluto. Izuku podía noquear a la mayoría de los matones con un solo golpe o romperles los huesos, lo que le hizo a muchos de ellos, ya que podía ver a la gente agarrándose los brazos o cojeando mucho y sus partes del cuerpo estaban gravemente magulladas en el área que golpeó. Sin embargo, poco después de unos 15 minutos de lucha, escuchó un grito, ese grito perseguiría a Izuku mientras giraba la cabeza ligeramente mientras saltaba lejos de Shockwave y lo vio. Vio una espada apuñalada en el costado de Lloyd. Luego, otro grito vino de Salazar, que estaba temblando cuando un villano usó un don eléctrico para electrocutarlo, ya que pudo poner una mano sobre Salazar. Durante ese temblor, otro villano sacó un cuchillo y apuñaló a Salazar en el costado, y lo sacó con fuerza. ¡No! Gritó Izuku mientras corría hacia ambos y los empujaba hacia atrás. Izuku luego descubrió que ambos tenían grandes cortes en el cuerpo y sangraban mucho. También tenían otras heridas de diferentes dones con los que habían sido golpeados, pero esas heridas no eran masivas como las heridas de cuchillo más recientes. Izuku los llevó a los dos de regreso a los civiles. Pon presión en sus heridas. Gritó Izuku mientras saltaba sobre la cubierta y se mantenía firme. Shockwave miró a Izuku y se rió. Entonces solo había uno. Dijo con alegría en su voz. Shockwave cargó de nuevo e Izuku respondió a su ataque. Los otros villanos también lo atacaron. Izuku siguió esquivando tantos ataques como pudo y estaba noqueando a la gente por todas partes. Todavía quedaban alrededor de 40 miembros y algunos más comenzaban a despertar o aparecer. Sus números crecieron nuevamente mientras estábamos peleando, ahora hay alrededor de 130 malditos pandilleros. Pensó Izuku mientras maldecía en su mente. La pelea continuó por un poco más, e Izuku se dio cuenta de que habían estado peleando durante aproximadamente 1 hora y media y que nunca llegó ayuda. ¿Nos dejaron morir?, pensó. Izuku rápidamente sacó ese pensamiento de su mente y se concentró nuevamente en la pelea. Ahora estaba cada vez más cansado. Izuku había noqueado a muchos más miembros y se había vuelto más brutal. Agarraba los brazos o las piernas de las personas y los golpeaba directamente para evitar que volvieran a la pelea. Bastante poco heroico ser tan brutal, ¿no? Shockwave lo burló. Oh, lárgate. Mi maestro nos enseñó a hacer lo que necesitábamos para sobrevivir y proteger a las personas. Si no hay una ley directamente en contra, entonces es un juego limpio si nos desesperamos lo suficiente. Dijo Izuku con una sonrisa en su rostro. Esa sonrisa nunca abandonó su rostro durante toda la pelea. Los civiles vitoreaban su nombre ya que estaba progresando en la pelea. Estos vítores hicieron que Salazar y Lloyd se despertaran y se pusieran de pie. Se dirigieron hacia la batalla y hacia Izuku. Izuku entonces notó que Salazar y Lloyd se habían levantado y tenían una gran tela envuelta alrededor de su estómago y otras partes de sus cuerpos para detener el sangrado. Ustedes dos no deberían estar de pie, ¿saben? Van a empeorar el sangrado, dijo Izuku en un tono serio.
Sabía por sus mirenas que se estaban quedando sin sangre rápidamente. Esas puñaladas al final eran profundas y habían causado mucho daño. Él mismo había recibido muchas heridas y estaba perdiendo mucha sangre, pero no a su ritmo, no tan mal como ellos. A Izuku no le gustaba la perspectiva de esta pelea. Incluso si de alguna manera ganaban, las probabilidades de que llegaran a tiempo al apoyo médico no se veían bien. También tenían que preocuparse por otros villanos entre aquí y las líneas del frente. Sabemos cómo se ve, lo sabemos muy bien, pero ¿sabes también lo que sabemos? Le preguntaron a Izuku en voz baja para que los civiles no lo oyeran. Él les preguntó qué sabían. Somos hermanos y los hermanos luchan juntos hasta el final, incluso si el final es la muerte misma para algunos de ellos. Entonces, hermano, ¿nos dejarás luchar nuestra última batalla contigo? Le preguntó Lloyd a Izuku. Izuku tenía algunas lágrimas corriendo por su rostro, pero mantuvo la sonrisa en su rostro para los civiles. Salazar solo le dijo que estaba bien y que no se rendirían hasta el último momento. Recuerda, somos los hermanos de los inadaptados, así que incluso si morimos antes que tú, Izuku, no se te permite morir pronto para seguirnos a nuestras tumbas. ¿Entiendes? Necesitas morir en un resplandor de gloria o a una edad muy avanzada. Queremos ver la vida que vivirás. Así que sonríe Izuku, sonríe para nosotros y ayuda a iluminar este mundo frío que nos trató como parias. ¿Lo harás? Salazar preguntó con un tono cansado. Izuku solo asintió con la cabeza y dijo que lo haría. Seguiré sonriendo por ustedes dos, no importa qué. No moriré a menos que sea en una batalla de gloria o en una edad avanzada. Dijo Izuku mientras cargaba por delante de ellos. Lo siguieron y comenzaron a pelear junto a él. Ellos sabían que esto era todo. Todos sabían que esta era la pelea final porque nunca llegarían a tiempo a recibir asistencia médica para recuperarse de la pérdida de sangre. Podían sentir que sus cuerpos se rendían y se negaban a morir tirados en el suelo. También sabían que a los tres no les quedaba mucha energía y que pronto colapsarían debido a la falta de energía o sucumbirían a sus heridas. Como tal, darían sus últimos suspiros y se llevarían a tantos villanos como pudieran al más allá. Porque o morían y ganaban o morían y perdían. Que perdieran significaba la muerte de los civiles detrás de ellos y se negaban a permitir eso. Como tal, ya no les importaba no matar a los villanos. Cada golpe o ataque se hacía con el objetivo de matar. Romper el cuello del oponente o cortarle la garganta o apuñalarlo en el corazón. Cada golpe iba dirigido a un golpe mortal y los villanos sentían miedo en ese momento. Los civiles se sorprendieron por la brutalidad de los héroes, pero luego descubrieron por qué cuando el villano principal gritó algo. Veo que planeas llevar a la tumba a todos nosotros ya que estás a punto de morir por tus heridas. Bien, entonces, veamos si mueres antes que todos nosotros. Gritó Shockwave mientras cargaba contra ellos. Izuku lo encontró y comenzó a lanzar ataques. Luego agarró una de las espadas del suelo y apuñaló directamente a Shockwave, lo que le hizo gritar de dolor. Te lo dijimos. No los tocarás a menos que muráramos e incluso entonces llevaremos a muchos de ustedes con nosotros para darles una oportunidad de sobrevivir. Gritó Izuku. Entonces escuchó un grito de Salazar. Salazar tenía un cuchillo clavado en el pecho mientras algunos villanos le habían asestado golpes y lo habían aturdido lo suficiente como para que uno lo apuñalara directamente en el pecho. Izuku corrió y agarró algunas de sus cabezas y las estrelló contra el suelo. Izuku estaba empezando a actuar solo por instinto y su mente se estaba quedando en blanco. Salazar dio unos pasos más antes de caer de rodillas y dejar de moverse. Izuku sabía en el fondo de su mente que se había ido. Lloyd e Izuku se acercaron el uno al otro y atacaron a los villanos restantes. Shockwave y unos 15 de los miembros de su pandilla quedaron de pie. Los demás estaban muertos o demasiado golpeados y heridos para levantarse. Izuku estaba tan cansado, su cuerpo estaba adolorido y sangrando. Sabía que si no recibía ayuda médica pronto, se uniría a sus hermanos. Notó a su lado que Lloyd también había caído de rodillas y había dejado de moverse. Se han ido, pensó Izuku en el fondo de su mente. Lloyd había sucumbido a la pérdida de sangre y falleció mientras luchaba. Salazar murió debido a la pérdida de sangre y la última puñalada en el pecho y también murió mientras luchaba. Izuku simplemente miró fijamente a los últimos villanos y cargó contra ellos. Se negó a dejar que se alejaran de esto. Izuku apareció detrás de los miembros de la pandilla y asestó golpe tras golpe. Si el golpe mataba, no le importaba. Después de unos 10 minutos más, solo quedaban Izuku y Shockwave. Parece que ahora solo somos nosotros dos, Shockwave.
Te lo dijimos, no les pondrías una mano encima hasta que estuviéramos muertos. Entonces, ¿valió la pena el precio para intentar atraparlos? Preguntó Izuku mientras seguía sonriendo un poco. Shockwave estaba enojado. Muchos de sus hombres habían muerto o habían sido sacados de acción. Él mismo tenía varias puñaladas de Izuku y necesitaría atención médica que sería difícil de obtener. Malditos héroes, ¿están dispuestos a dar sus vidas por un grupo de extraños? ¿Por qué? Gritó la última parte. Los civiles también querían saber, ya que acababan de presenciar a dos de sus héroes morir por ellos, se sentían muy tristes de que dos jóvenes hubieran muerto por ellos, que habían luchado durante 2 horas por ellos y nunca se habían dado por vencidos. Querían saber qué los impulsaba a hacer eso. Izuku solo miró hacia arriba y enderezó la espalda. ¿Por qué preguntas? Bueno, déjame decirte por qué, somos los orgullosos estudiantes del curso de héroes de la UA que pertenecen a 1A. Estamos orgullosos de llamarnos verdaderos héroes cuyo objetivo es salvar a las personas con una sonrisa como All Might. Es responsabilidad del héroe hacer todo lo posible para salvar a quienes se les confían. Como tal iremos más allá y más ultra. Gritó Izuku. Todos se sorprendieron por el nivel de determinación que tenían los 3 chicos, lo que llevó a 2 de ellos a morir por el grupo de civiles. Simplemente comenzaron a corear su nombre de héroe y siguieron agradeciéndole a él y a sus camaradas caídos. Shockwave entró en cólera. Cargó contra Izuku y sus movimientos se habían vuelto menos eficientes. Izuku esquivó un poco y encontró la apertura que necesitaba. Cargó Oza hasta su límite y metió la mano directamente en una de las heridas que hizo antes en la parte inferior del pecho de Shockwave. En el momento en que Izuku tocó la herida, su mano entró directamente en ella y atravesó el pecho de Shockwave con su mano saliendo por el otro lado. Los ojos de Shockwave se abrieron cuando miró hacia abajo y vio el brazo en su pecho. Maldita sea, dijo con su último aliento antes de caer de rodillas e Izuku sacó su brazo con toda la sangre en él. Izuku miró a su alrededor y preguntó si todos los civiles estaban bien. Se acercaron a él y dijeron que sí. Izuku asintió con la cabeza y caminó hacia sus amigos caídos. Arrastró sus cuerpos para que estuvieran uno al lado del otro y colocó una tela sobre sus cabezas. Izuku quería llorar, pero había gente aquí y no podía. Uno de los hombres mayores del grupo de personas se acercó a Izuku y puso su mano en la espalda de Izuku. Se dio la vuelta y mantuvo la sonrisa en su rostro, pero sus ojos lo traicionaron. Oh, hijo, lamento que hayan pagado sus vidas por las nuestras. Lo siento mucho, dijo el anciano mientras se arrodillaba en el suelo y oraba por los 2 amigos de Izuku. Todos los demás siguieron el ejemplo del anciano y se arrodillaron. Izuku solo mantuvo la supuesta sonrisa en su rostro y se quedó en silencio por unos momentos. Tenemos que ponernos en movimiento, antes de que alguno de los villanos menos heridos se despierte. No sé por qué mis comunicaciones no funcionan, así que no puedo pedir ayuda, dijo Izuku mientras levantaba a sus hermanos. Izuku sabía que debía dejarlos allí hasta que llevara a los demás a un lugar seguro, pero no podía hacerlo, no le importaba lo que dijeran los demás. No iba a dejar a sus hermanos con los villanos una vez que despertaran. Como tal, Izuku ató el cuerpo de Salazar a su espalda con una cuerda que encontraron en el gimnasio y cargó el cuerpo de Lloyd en sus brazos. Luego partió con los civiles cayendo junto a él en silencio. Después de unos 10 minutos de caminata, se encontraron con otros héroes. Los héroes vieron al gran grupo y corrieron hacia ellos. Luego vieron a Izuku con sus 2 hermanos en brazos. Envía a un grupo de ustedes al gimnasio de la escuela secundaria que está al final de la calle, que está a unos 10 minutos a pie desde aquí. Hay más de 100 villanos y el villano principal que causó esta destrucción se encuentra en el gimnasio. Un gran número está muerto. No nos dejaron otra opción, pero todavía hay muchos de ellos con vida y necesitan ser arrestados por asesinato y muchos otros crímenes, dijo Izuku mientras seguía avanzando con los civiles sin siquiera hablar con los otros héroes. Se negaron a dejar el lado de Izuku hasta que regresara al final. Tampoco podían dejar los 2 cuerpos, murieron para poder caminar libres. Pronto llegaron al final de la zona de destrucción y muchos héroes y otras personas vieron al grupo y luego vieron los cuerpos de los 2 héroes e Izuku cubiertos de sangre. No sabían qué pasó, pero no les gustó el resultado final. Ganork corrió una vez que Izuku llegó a la estación médica. Le informaron que sus trabajos estudios se dirigían allí. Fulcrum. Red Demon. Domoboy. Ahí estás. Hemos estado tratando de comunicarnos contigo, pero el sencillo estaba bloqueado. Perdimos el rastro de la baliza. Ganork se detuvo cuando vio a Izuku cargándolos a los 2.
Simplemente comenzó a sacudir la cabeza en negación, no podía creerlo, perdió a 2 de sus trabajos estudios, ¿qué pasó? Preguntó, pero Izuku simplemente se derrumbó. La pérdida de sangre lo afectó y se encontró con la oscuridad. Gamork estaba asustado de haber perdido su último trabajo estudio. Los civiles dijeron a los médicos que se estaba desangrando mucho y que necesitaba sangre. Gamork les dijo qué tipo de sangre tenía y lo llevaron rápidamente al hospital. Gamork estaba a punto de irse cuando los civiles lo detuvieron. Por favor, espere. ¿Es usted su jefe?, preguntó el anciano de antes. Gamork dijo que sí y luego el anciano comenzó a contar la historia de los 3 inadaptados. Todos estaban escuchando la conversación y estaban devastados. Gamork quería ir a masacrar a los villanos restantes, pero no podía, ya que otros héroes ya estarían allí para impedirle hacerlo. Los civiles pidieron que se les informara de la condición de Izuku y dónde serían enterrados los niños en el futuro y Gamork le dio al anciano su información y tomó la suya. Prometió que llamaría, pero necesitaba irse, necesitaba asegurarse de no perder a su último estudiante. Esta noticia devastaría a tanta gente y Gamork estaba preocupado de si Izuku se recuperaría de esto, ya que acababa de perder a sus 2 hermanos. Gamork estaba sentado en su oficina cuando un compañero entró corriendo sin llamar. Le molestó, pero nunca lo habían hecho antes. Las palabras del compañero lo hicieron palidecer. Señor, los chicos acaban de llamar por radio y han informado de un terremoto provocado por un villano que estaba patrullando. Los edificios temblaban y han informado de que los edificios empezaban a caerse. Necesitamos llevar a tanta gente a esa zona ahora como para empezar las operaciones de rescate, dijo el compañero y luego Gamork empezó a gritar órdenes mientras salía de su oficina. Les dijo que alertaran al gobierno y a todas las agencias de esa zona y a cualquier héroe que pudiera llegar. Luego preguntó por la última ubicación conocida del chico, ya que el operador dijo que las radios no funcionaban para nadie dentro de la zona de destrucción por alguna razón. Debe ser un capricho el que está haciendo la interferencia, dijo Gamork mientras comenzaba a dirigirse al lugar de la destrucción. Gamork se sorprendió por el nivel de destrucción. Bloques tras bloques fueron destruidos y arrasados. Algunos edificios permanecieron en pie, pero aún tenían muchos daños y podrían caer en cualquier momento. Gamork comenzó a dar órdenes a cualquier héroe que estuviera en el lugar, ya que era el héroe de mayor rango en ese momento. Después de que se dieron las órdenes básicas, ya habían pasado 30 minutos desde que llegó al lugar y, para empezar, le tomó 30 minutos llegar. Maldita sea, ya es una hora desperdiciada y dudo que los chicos estén cerca de su última ubicación conocida, pero solo puedo intentar buscarlos, pensó Gamork mientras se movía. Tomó a algunos de los compañeros de su agencia y comenzó a buscar. Pasó otra hora entera y todavía no los encontró. Dejó a los compañeros y decidió ir a verificar las carpas médicas alrededor del borde de la descripción para ver si alguna carpa los había visto. Cuando llegó a una carpa, recibió una llamada telefónica de UA. Maldita sea, quería encontrarlos antes de que llamaran, pensó mientras respondía el teléfono. Era Nezu. Gamork, llamo por los chicos, ya que su ruta de patrullaje debería haber sido en el área de destrucción que informan las noticias. Hemos intentado llamar a sus teléfonos, pero no obtenemos respuesta. ¿Dónde están?, preguntó Nezu sonando tenso. Gamork entendió por qué, eran sus estudiantes y los únicos miembros de 1A. Gamork solo pudo decirle que los chicos fueron los que lo informaron justo cuando sucedió y perdieron la comunicación poco después porque algo estaba bloqueando las ondas de radio dentro de la destrucción. Solo puede hablar porque actualmente está fuera de la destrucción. Estoy tratando de preguntar en las carpas médicas si alguien los ha visto traer a alguien de regreso y reingresar a la zona. Actualmente, han pasado 2 horas desde la última vez que supe de ellos. Gamork declaró y Nezu le agradeció y le dijo que mantuviera a UA actualizado para que pudieran informar a las familias. Pasó otra hora de búsqueda de Gamork cuando recibió una alerta de otro héroe de que sus muchachos fueron vistos dirigiéndose hacia una tienda médica en el lado norte. Como tal, Gamork corrió y nunca dejó de correr hasta que llegó. Llegó justo cuando lo hicieron y estaba devastado, no necesitaba una respuesta para saberlo basándose en Izuku y sus mirenas. Izuku pudo haber estado sonriendo, pero los ojos lo traicionaron. Eran como si estuviera muerto por dentro. Preguntó qué pasó y luego, antes de que Izuku pudiera responder, se derrumbó. ¡No! No mueras Izuku, tú también no puedes morir. Gamork pensó, ya que ya sabía por las mirenas de los otros 2 que estaban muertos y desaparecidos.
El niño fue llevado en una ambulancia al hospital más cercano para héroes que se especializaba en heridas de batalla. Los civiles impidieron que Ganondorf se fuera y le contaron lo que sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tenían que ser ellos? Ganondorf pensó mientras intercambiaba información con el anciano que le contaba lo que sucedió. Estaba orgulloso de los chicos, y viviría con el arrepentimiento de haberlos perdido por el resto de su vida. Acababa con Izuku para sobrevivir, pero incluso si viviera físicamente, sobreviviría mentalmente sabiendo que sus hermanos de armas habían muerto mientras él vivía. Ganondorf llegó a su coche y condujo tras la ambulancia. Llamó a Nezu por el sistema Bluetooth del coche. ¿Tienes noticias, Ganondorf?, preguntó Nezu. Ganondorf no sabía cómo explicarlo todo. Lo único que pudo decir fue: lo siento, ve al hospital XXXX. Luego colgó la llamada. No sabía si Izuku iba a llegar vivo al hospital o no y no quería darles falsas esperanzas de que lo lograría. Tampoco sabía cómo explicarlo. Mientras Ganondorf se ocupaba de sus pensamientos y conducía, el personal de la UA había estado sentado en la sala de reuniones del personal durante las últimas 3 horas, aproximadamente, esperando escuchar alguna noticia sobre los chicos. Sabían que Inko y los otros padres estaban en la casa de Midoriya esperando las noticias. Nezu había llamado a todo el personal para que estuvieran presentes en la OA, ya que ninguno de ellos podía hacer nada actualmente, excepto 13, que era un héroe de rescate, pero no estaban en la ciudad actualmente. Como tal, Nezu, Recovery Girl, Lunch Rush, Hound Eraserhead, Present Mic, Cementos, Midnight, Snipe, Ectoplasm, Power Loader y Black King estaban todos sentados en la sala de reuniones del personal esperando. No sabían qué hacer con ellos mismos. Tampoco podían concentrarse lo suficiente para hacer el papeleo. Todos conocieron a los niños y se llevaron bien con ellos desde que se convirtieron en el orgullo y la alegría de la UA por ser los estudiantes más jóvenes de la UA en obtener sus licencias provisionales. Sin embargo, ahora se preguntaban si enviaron a los chicos demasiado pronto. ¿Tomaron la decisión correcta? Después de esperar un poco más después de la primera llamada que Nezu había hecho, recibieron una llamada telefónica de Ganondorf. Todos se sentaron más derechos e intentaron escuchar la llamada. Sin embargo, Nezu no lo puso en altavoz esta vez. Por alguna razón, sabía que no debía hacerlo. ¿Tienes noticias, Ganondorf?, preguntó Nezu. Luego, después de unos momentos, Nezu colgó el teléfono y se quedó en silencio por unos momentos. Luego arrojó su taza de té. Esto hizo que todos palidecieran ya que nunca se había enojado hasta el punto de hacer eso. Fue en ese momento que supieron la respuesta, ni siquiera tuvo que decirla para que lo supieran. Alguien estaba muerto o todos estaban muertos. De cualquier manera, no fue un buen final. Nezu se levantó y miró a todos. Ganondorf solo me dijo que lo sentía y luego nos dio un hospital al que ir. ¿Quién está dispuesto a recuperar a los padres de la casa Midoriya? Necesitaremos al menos 2 conductores, dijo Nezu. Aizawa sugirió que todos fueran en sus autos a recogerlos y luego los acompañaran. Ellos aceptaron porque querían apoyar a los padres. Basándose en el mensaje, solo podían pensar que acababan de perder a todos los estudiantes. Esta era la carga de la que UA debía hacerse cargo. Debían informar a los padres y llevarlos ellos mismos. Así fue como el personal de UA se encontró en la residencia de Midoriya. Nezu también notó que la camioneta de All Might también estaba en la casa. Pronto Aizawa tocó la puerta y allí estaba All Might. Nezu, que estés aquí significa que no lo lograron, ¿verdad?, dijo All Might. El personal parecía confundido sobre quién era, excepto Recovery Girl y Nezu. Lo siento, viejo amigo, lamento que hayas perdido a todos tus protegidos, dijo Nezu mientras inclinaba la cabeza ante All Might. Aizawa se sorprendió. ¿Quién es él para que los 3 chicos estén entrenando con él?, se preguntaron Aizawa y el personal. Pronto los otros padres salieron con Gran Torino. Nezu les informó que necesitaban ir al hospital y les contó el mensaje que recibió de Ganondorf. Los padres se mantuvieron unidos. Sabían que esto siempre era un riesgo y se dejarían romper cuando vieran sus cuerpos. No antes de eso, no antes de eso. Todos subieron a un coche y se dirigieron al hospital. Pronto estacionaron los autos y se dirigieron al hospital donde vieron a Ganondorf. Caminaron hacia él y los vio. Lo siento, Salazar y Lloyd, lo siento, Inko Midoriya, en este momento se desconoce si Izuku llegó a la mesa de operaciones o no. Todavía estaba apenas vivo cuando lo pusieron en la ambulancia, pero me dijeron que no esperara que lo lograra. No me han informado si sobrevivió o no, dijo Ganondorf mientras inclinaba la cabeza.
Todos estaban en shock, Izuku posiblemente todavía estaba vivo, pero de hecho perdieron a 2 de los 3 niños. All Might e Inko se dejaron caer en las sillas y estaban aturdidos. Los otros padres solo lloraron en silencio. Sabían que habían perdido a sus hijos, pero Izuku también se había convertido en familia para ellos. Necesitaban saber si habían perdido a los 3 niños o no. Después de esperar 40 minutos, entró un médico. «Estoy buscando a alguien para Fulcrum», gritó y todos se pusieron de pie. El médico reconoció a algunos de los héroes de UA y supo que Fulcrum era un héroe provisional. Los llevó a todos a una sala de reuniones privada para hablar con todo el grupo. ¿Están todos informados sobre Domobo y Red Demon?, preguntó el médico y dijeron que sí. El médico luego habló sobre Fulcrum. Fulcrum apenas logró llegar al hospital. Estuvo en peligro todo el tiempo. Lo estabilizamos y lo curamos. Sin embargo, esto no significa que esté fuera de peligro todavía. Si sobrevive o no, depende de él. Si no se despierta, es probable que muera. Por lo tanto, solo podemos esperar a ver si se despierta o si su voluntad de vivir se rompe, dijo el médico. Luego les dijo el número de la habitación y pidió a una enfermera que los guiara. Todos estaban entumecidos. El médico también declaró que una vez que limpiaran los cuerpos de los otros niños, se les permitiría verlos. Así es como todos se encontraron en la habitación de Izuku esperando la noche. Los otros padres se fueron a ver los cuerpos de sus hijos una vez que fueron absueltos. Inko también fue con ellos ya que All Might le dijo que se quedaría con Izuku. Aizawa le preguntó a All Might quién era él desde que Inko se fue. All Might miró a Nezu y Nezu asintió con la cabeza. All Might luego se pulimentó. Hola, dijo mientras se pulimentaba de nuevo. El personal estaba sorprendido. Acababan de aprender la otra forma de All Might y la historia detrás de ella. También explicó cómo Izuku entró en su enseñanza y luego los niños entraron en juego. Fueron tan increíbles. Estoy tan orgulloso de haberlos tenido como mis protegidos. Izuku estará devastado cuando despierte. Vio a esos dos como hermanos, dijo All Might. Entonces Nezu habló. De hecho lo será, pero estaremos aquí para él y lo ayudaremos a recuperarse. En todo caso, esto hará que su voluntad de ser un héroe sea aún más fuerte para evitar que esto le suceda a otras personas. Nezu afirmó con una sonrisa triste en su rostro. Odiaba el hecho de haber perdido a 2 estudiantes. Aizawa, por otro lado, estaba lleno de dolor. Esto le hizo recordar la muerte de su amigo y ahora podía ver mucho de Izuku en sí mismo. No te preocupes, Joy Salazar. Lo ayudaré lo mejor que pueda y lo mantendré en movimiento. Aizawa afirmó en su mente. No quería que Izuku se volviera tan frío como lo hizo después de la muerte de sus amigos. Pronto todos los padres regresaron y también lo hizo Gamor después de hablar un rato con la policía. La policía y los otros héroes encontraron el gimnasio y encontraron todos los cadáveres y villanos heridos. Aunque no iban a presentar cargos por uso excesivo de la fuerza porque tenían declaraciones de testigos de todos los civiles que afirmaban que los chicos no tenían más opción que matar, ya que los villanos no les dejaron otra opción. La policía también estaba feliz de saber el motivo del ataque y quién lo hizo. No se dijo que mucha gente estaba feliz de que el villano principal fuera asesinado, aunque ese era un pensamiento morboso. Ganork se sentó cuando vio a todos en la habitación privada. Era una de esas grandes, ya que All Might le había dicho al hospital que lo transfirieran allí y que él pagaría por ello. Incluso se puso en su forma musculosa antes de hablar con el médico y lo dijo. Es por eso que Izuku fue transferido de la habitación más pequeña en la que no cabían todos a la habitación mucho más grande. Ganork se aclaró la garganta y llamó la atención de todos. Supongo que todos quieren saber los detalles de lo que pasó, preguntó y todos dijeron que sí. No tenemos la versión de Izuku de los detalles, pero tenemos una visión clara tal como está y el caso se ha cerrado con respecto a eso. Se encontró el lugar donde sucedió todo, incluida una gran cantidad de villanos. Los chicos lucharon contra más de 130 villanos en total para proteger a un grupo de 40 civiles que habían quedado atrapados dentro de un gimnasio. Los villanos llegaron después de que los liberaron y bloquearon la ruta de escape del gimnasio. Ganork declaró mientras se detenía para tomar un trago de agua. Esta fue una historia difícil de contar para él. Basados en los detalles de los civiles, los chicos no usaron medios letales hasta que no les quedó otra opción que hacerlo. Los chicos lucharon durante 2 horas contra más de 130 villanos. Comenzó con un número menor, pero aumentaron sus filas a medida que avanzaba la pelea. Esto lo convirtió en una guerra de atracción que los chicos sabían que no ganarían.
Pronto los chicos se volvieron brutales en sus métodos y apuntaron a mantener a los villanos abajo, rompiendo huesos en las piernas o brazos o haciendo heridas lo suficientemente profundas como para mantenerlos abajo. Sin embargo, en este punto, los chicos ya estaban cansados y no llegaba ayuda ya que las ondas de radio estaban bloqueadas dentro de la zona destruida. Descubrieron que un villano había activado su don que no estaba relacionado con la pelea. Este villano ha sido arrestado y será acusado de sus asesinatos a pesar de que no sabía qué sucedió. Sus acciones ayudaron a provocar la muerte del chico, declaró Ganork. Todos estaban tensos, los chicos habían luchado durante tanto tiempo y nunca llegó ayuda, pero nunca se rindieron. All Might solo miró a su protegido y lloró. Según los civiles que salvaron, los chicos mantuvieron sonrisas en sus rostros frente a sus muertes. Se negaron a dejar que el grupo sufriera daño y se interpusieron en el camino de los villanos. Un villano, en particular, fue importante para todos estos eventos. Fue el líder de la pandilla de serpientes que había causado la destrucción. Izuku lo había matado cuando solo quedaban ellos dos, declaró Ganork. Les preguntó si querían que les explicara los momentos exactos en que murieron los chicos o no y se lo dejó a ellos. Querían saberlo todo, así que se lo contó. Les contó cómo recibieron heridas que amenazaron sus vidas y que Izuku los había detenido, pero se habían despertado y sabían que iban a morir desangrados antes de recibir ayuda. Como tal, se levantaron y se pararon al lado de Izuku y le dijeron palabras que nadie sabe. Luego se les contó cómo los chicos atacaron una vez más y eliminaron a tantos villanos como pudieron y solo usaron golpes letales para llevarlos a la tumba con ellos. También les contaron que Izuku se negó a dejar sus cuerpos en el lugar para que los villanos despertaran y los encontraran. Por eso, los cargó a pesar de que él mismo se estaba desangrando y se había desplomado cuando llegaron a la tienda médica. Durante todo el tiempo, desde el principio hasta el final, los chicos nunca dejaron de sonreír. Los civiles también dijeron que Izuku mantuvo una sonrisa en su rostro incluso cuando cargó sus cuerpos y llegó a la tienda médica, aunque los civiles podían ver las emociones reales en sus ojos. Querían ofrecer sus disculpas por los chicos que tuvieron que dar sus vidas por ellos y desean asistir al funeral cuando suceda, dijo Ganork mientras terminaba la historia. De los aproximadamente 130 villanos presentes, 90 de ellos murieron o fueron asesinados por las heridas que sufrieron antes de recibir ayuda médica. Ninguno de los civiles recibió heridas en la pelea y 2 héroes provisionales perdieron la vida, uno de ellos en estado crítico. Esta historia sin sus nombres fue publicada a los medios al día siguiente y el público hizo una vigilia con velas afuera del hospital y en el lugar del incidente. Este incidente pasó a ser conocido como la tragedia de los 3 inadaptados. Izuku se despertó 2 días después y rompió a llorar cuando vio a los padres de sus 2 amigos y solo pudo seguir cantando que lo sentía. Lo abrazaron y le dijeron que no tenía nada de qué disculparse mientras lloraban con él. Él era su hijo al igual que los otros 2 niños. Sabían que todos se habían convertido en hermanos debido a sus pasados. Le dijeron que todavía lo veían como un miembro de la familia y que siempre lo verían como un miembro de la familia y que era bienvenido en su casa cuando quisiera. Inko había llegado al hospital con All Might y simplemente abrazó a Izuku en silencio. Nezu y Aizawa llegaron con Recovery Girl, que ha estado trabajando en el hospital y otros desde la noche en que lo ingresaron. Quería ayudar tanto como pudiera, ya que ya no podía salir al frente. Cuando Izuku vio a su maestro, lo miró y dijo: no puedo dejar de moverme, se enojarían conmigo y me hicieron prometer que seguiría sonriendo. Me hicieron prometer que no moriría a menos que fuera en un resplandor de gloria o en una edad avanzada. Así que eso es lo que haré, iluminaré este mundo para que todos los que se sienten marginados puedan sentirse más seguros en este mundo. Dijo Izuku con determinación. Como tal, por favor empújame hasta que no pueda moverme más. Por favor, no dejes que deje de seguir adelante. Pidió Izuku con una sonrisa en su rostro pero lágrimas corriendo por su rostro. Inko lo sabía, ella sabía que él moriría un día y no podía detenerlo aunque quisiera. Sería mucho más cruel de su parte impedir que su hijo siguiera su camino, sería cruel negarle después de que haya perdido a sus 2 hermanos, ya que vivirá el sueño de los 3. Como tal, Inko solo podía abrazar a su hijo y rezar para que viviera el mayor tiempo posible y sabía que debía disfrutar cada segundo que tuviera con él a partir de ahora. Los otros padres y el personal de UA solo podían mirar con asombro a Izuku y su determinación. Les preocupaba que se rompiera por completo. Sin embargo, todavía se aferró.
Aunque podían decir que de hecho se rompió, pero la promesa que les hizo a sus hermanos había evitado que las partes se rompieran por completo y les permitiría tener suficiente tiempo para ayudar a pegar todo correctamente o lo mejor que pudieran, ya que nadie se recuperaba por completo de esto. Izuku fue dado de alta del hospital después de estar atrapado en él durante aproximadamente una semana. Todos siguieron visitándolo y viendo cómo estaba. La comisión de héroes había venido y le agradeció por detener al villano que había causado todo el incidente y le preguntó si había algo que pudieran hacer por él. Aunque su nombre de héroe y su nombre real no se hicieron públicos por su solicitud, el apoyo público para él fue alto debido a lo que él y su hermano hicieron. La historia de ellos defendiendo a 40 civiles hasta la muerte se había extendido como un reguero de pólvora y los únicos detalles de identificación que se hicieron públicos fueron que habían pertenecido a la clase heroica de A y ya tenían sus licencias provisionales. Nada fuera de eso se publicó por solicitud de Izuku, ya que no quería que las personas usaran sus nombres para nada como se usa a algunas personas después de morir. Izuku solo tenía unas pocas solicitudes que la comisión estaba dispuesta a cumplir sin ningún problema. Una era que a sus dos hermanos se les otorgaran licencias de héroe póstumas y que se hiciera un monumento para ellos en la UA si la escuela estaba de acuerdo con eso. Los chicos tenían una pequeña área de bosque en la que les gustaba ir a almorzar que estaba fuera del camino cuando caminaban hacia los campos de entrenamiento. El director Nezu, que estaba presente, estuvo de acuerdo con la solicitud de inmediato. Eso era lo único que Izuku quería que se hiciera y la comisión se sorprendió de que no pidiera nada complejo como algunas personas lo habían hecho en el pasado. Izuku sabía que realmente no debía pedir nada grande. Si quería algo, le pediría ayuda a su maestro All Might para hacerlo si no requería la participación de la comisión. Gran Torino y All Might siempre le advirtieron a Izuku que tuviera cuidado con los tratos que hacía con ellos, así que se lo tomó en serio y lo hizo simple y fácil para que no pudieran colgarlo sobre su cabeza más tarde y pedirle un favor. Después de que Izuku fue liberado, se enteró por los Lloyd y los Salazar que el funeral se llevaría a cabo la semana siguiente. Izuku no sabía si podría asistir y ver cómo los enterraban. Estaba contento de que ahora fueran las vacaciones de verano y de que tendría un poco de tiempo para acostumbrarse a no poder inclinarse hacia su lado y hacerles una pregunta a sus hermanos, ya que estaban cerca tan a menudo. Izuku siempre lloraba cuando pensaba en ellos, pero mantenía la sonrisa en su rostro. El funeral llegó y se mantuvo como privado con el personal de la UA, Midoriya, All Might, Gran Torino y las familias de los dos chicos. All Might les había mostrado a las familias de los dos chicos su formulario varios meses antes cuando obtuvieron sus licencias provisionales, ya que eran tan cercanos a los Midoriya que no quería causar un problema cuando pudiera o no olvidarse de transformarse algún día. Todos estaban tristes en el funeral. Nezu le había dicho a Izuku que el monumento en la escuela estaba terminado y que cuando Izuku regresara podría visitarlo cuando lo necesitara. Nezu sabía que solicitó el monumento para más de sí mismo, para poder ir a algún lugar y descansar con la sensación de que estaban cerca, ya que la tumba estaba tan fuera de su camino que sería un desafío llegar a ella a menudo. Como tal, Nezu ya había advertido al personal que permitiera a Izuku visitarlo cuando quisiera, siempre y cuando no causara ningún problema importante y mantuviera altas sus calificaciones. El personal aceptó esto fácilmente. Aizawa reconoció que el monumento que se encontraba en el lugar donde comieron los chicos era la medida de Izuku para sobrellevar la situación. El propio Aizawa hizo algo similar cuando perdió a su amigo en el campo. Izuku se había negado a ver a Hounddog en ese momento. No necesito empezar a cuestionar todo lo que estoy sintiendo ahora mismo. Creo que cuando se acerque la fecha de inicio de clases, probablemente lo veré para ayudarme a manejarlo, pero ahora solo necesito dejar que las emociones sigan su curso. Izuku les había dicho a todos cuando le pidieron que viera a Hounddog e incluso el propio Hounddog estuvo de acuerdo con la suposición de Izuku. Tiene razón, las emociones deben acelerarse la primera vez para que pueda comprenderlas mejor y hablar de ellas conmigo cuando volvamos a empezar, afirmó. Todos dejaron pasar el tema por ahora, pero Aizawa les había informado a los padres que lo vigilaría de cerca cuando comiencen las clases para asegurarse de que nada cambie drásticamente. Izuku había comenzado a hacer ejercicios ligeros para que su cuerpo se moviera de nuevo mientras se recuperaba, ya que estaba en bastante mal estado cuando llegó al hospital. Los médicos le advirtieron que no hiciera entrenamiento pesado durante algunas semanas hasta que Recovery Gear lo autorizara, pero le proporcionaron ejercicios básicos que podía hacer sin ningún problema.
Recovery Girl hizo que Izuku regresara a OA para un chequeo cada 2 días para asegurarse de que no se esforzara. Después de que terminaron las semanas de recuperación física, Izuku fue a All Might y le pidió que aumentara el entrenamiento. Solo puedo usar el 45%, no puedo evitar pensar en los que hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si tuviera el 50%? ¿Qué hubiera pasado si tuviera el 60%? ¿Habría podido mantenerlos con vida? Sé que nunca responderé esas preguntas, pero no quiero otro qué hubiera pasado si en mi futuro en el que permita que alguien muera y probablemente podría haberlos salvado si hubiera tenido más control. Así que por favor, empújame hasta el punto de quiebre. Dijo Izuku mientras inclinaba la cabeza ante su maestro. Gran Torino estaba parado a un lado y tuvo un flashback, recordó esta situación, recordó cómo estaba Toshionri cuando Nana murió, Dios, le dolía el corazón al ver esto una vez más. El mismo All Might tuvo el mismo flashback de cuando su maestro murió y también se preguntó qué hubiera pasado si, sabía que estaba en el mismo lugar en el que se encuentra su protegido ahora. Hasta el punto de quiebre, bien, hasta el punto de quiebre iremos, dijo All Might mientras se fortalecía y simplemente arrojaba a Izuku contra las colchonetas. Entonces muévete. Gritó mientras cargaba contra Izuku. Gran Torino simplemente se levantó y potenció su quirk y comenzó a atacar implacablemente a Izuku también. Esto continuó durante horas hasta que Izuku cayó al suelo y ya no pudo mantenerse en pie por sí solo. Relajó sus músculos mientras se enfriaba en la colchoneta y solo su mente en los planes que estaba haciendo. Haría que sus mentores igual lo empujaran hasta el punto de quiebre. Izuku, Ganork quiere saber si todavía quieres hacer los estudios de trabajo con él o no, preguntó All Might mientras dejaba su forma de mejora y se sentaba. Izuku sabía que quería seguir haciendo estudios de trabajo. Si no lo hacía, entonces no seguiría adelante. El problema era si podría volver a la misma agencia donde había pasado tantos buenos momentos con sus amigos y no derrumbarse. No sé si puedo entrar en esa agencia y no derrumbarme, afirmó Izuku. Aceptaron esta respuesta y le dirían a Ganork que todavía se estaba pensando y le dirían la razón, ya que era válida. All Might le había dicho a Izuku que podía empezar a trabajar en su agencia y no hacer ninguna aparición pública con All Might para que no estuvieran conectados entre sí hasta que quisieran dar a conocer la noticia. All Might incluso había sugerido que podían preguntarle a Sir Night-Tai, pero Izuku lo rechazó. Se separó de ti hace todos esos años y ustedes están en malos términos. No necesitamos ir a preguntarle. Si necesitáramos otra agencia, solo una solicitud tuya podría hacerme entrar en casi cualquier agencia, así que no necesitamos hacerte ir a preguntarle a tu antiguo compañero con el que estás en malos términos. De todos modos, Ganork probablemente daría una recomendación a otra agencia si yo también se lo pidiera. Afirmó Izuku. No quería que All Might volviera a arrastrarse ante el antiguo compañero que lo abandonó por una visión. All Might le había contado a Izuku sobre la visión de su muerte que le dio su compañero e Izuku se negó a creer que el destino estaba escrito en piedra. De lo contrario, eso significaba que todo lo que hicieran era inútil si estaba destinado a suceder de todos modos. ¿Por qué molestarse en salvar a las personas si era el destino que pasarán por el dolor? Como tal, Izuku realmente no quería lidiar con Sir Night-Tai en absoluto. Izuku decidió que probablemente iría con la agencia de All Might, pero no lo decidiría hasta que se acercara la fecha de inicio de la escuela nuevamente. No sabía si podría entrar a esa agencia y ver a todos cuando su mente correlacionó demasiado esa agencia y sus muertes, ya que sucedió en patrulla. Izuku se levantó del suelo ya que descansó lo suficiente y comenzó a levantar pesas. Necesitaba superar la marca del 45% y hacerlo mejor. Su objetivo era estar al 80% o 90% al final de su segundo año. Izuku se negó a tener otra situación de qué pasaría si Aizawa recibió la ubicación del gimnasio y le dijeron que Izuku estaba comenzando su entrenamiento nuevamente. Aizawa quería estar presente tanto como pudiera en el entrenamiento de Izuku para saber cuánto podría ser presionado en la escuela, ya que Izuku se esforzaría sin parar fuera de la escuela. Aizawa simplemente se metió en su saco de dormir y se acostó en el piso del almacén. Mientras Aizawa observaba, notó que el entrenamiento con pesas que estaba haciendo Izuku conduciría a músculos más voluminosos como All Might en lugar de músculos más densos y compactos que realmente necesitaba debido a la peculiaridad que tenía. Nezu y All Might tomaron la decisión de llevar a Aizawa a los guardianes del secreto con la aprobación de Izuku, ya que Aizawa estaría con él más tiempo fuera del almacén. Aizawa se levantó y detuvo el entrenamiento.
Detente, este entrenamiento no es adecuado para ti. Dijo y todos lo miraron confundidos. Aizawa puso los ojos en blanco y comenzó a hablar de nuevo. Este entrenamiento es correcto, pero no es lo que realmente necesitas en este momento. Este entrenamiento te dará músculos más voluminosos como los de All Might cuando no tienes un cuerpo como el suyo. Eres más delgado y bajo, lo que significa que necesitas desarrollar músculos más compactos y densos. Este tipo de entrenamiento lleva un poco más de tiempo, pero produce mejores resultados para lo que quieres obtener, ya que creará más fibras musculares en tu cuerpo, que es lo que tu don usa para el aspecto de fuerza. Debes concentrarte en ejercicios compuestos, afirmó Aizawa. Luego explicó sobre aumentar el tiempo de tensión de un músculo y el volumen de los entrenamientos mientras tienes períodos de descanso correctos entre ellos. Aizawa luego explicó cómo se ejercita, ya que necesita desarrollar un cuerpo más delgado y denso en lugar de un cuerpo más voluminoso. All Might lo pensó y aprobó la idea. Tiene razón. El entrenamiento que te hice hacer todavía se puede usar, pero de vez en cuando, mientras haces este entrenamiento compuesto, aumentas la densidad. Me había olvidado de este método desde que usé el anterior para prepararme para el uno para todos, pero olvidé que tenía mucho más tiempo para prepararme y el uno para todos era mucho más débil de controlar que tu versión, afirmó All Might. Como tal, el plan de entrenamiento de Izuku se ajustó para cumplir con el nuevo método. Este entrenamiento se prolongó durante los 3 meses de vacaciones de verano e Izuku se había esforzado. Si no necesitaba hacer otra cosa, estaba en el almacén haciendo ejercicio. En un momento dado, Inko y los padres de Yoidi Salazar se acercaron y lo obligaron a parar. Cariño, te vas a matar si sigues haciendo esto sin parar. Tienes que salir de este almacén y hacer algo más durante unas horas cada día, dijo Inko. Los otros padres simplemente estuvieron de acuerdo con ella y lo hicieron sentir culpable para que saliera del almacén. Izuku aceptó irse y pasar unas horas haciendo algo que le permitiera hacer ejercicio dentro del almacén. Así fue como Izuku se encontró caminando hacia la pequeña zona forestal de la UA que estaba en uno de los caminos hacia los campos de entrenamiento. Estaba un poco más allá de los terrenos de educación física, pero no estaba tan lejos de la escuela en absoluto. Si alguien caminara, solo le tomaría 2 minutos llegar a pie desde los terrenos de educación física. La pequeña zona del bosque tenía un estanque de tamaño decente con una roca más grande en la que los chicos siempre se sentaban. Mientras Izuku caminaba hacia el área a la que siempre iban, notó que Nezu había hecho que Cementos creara un camino con cemento desde el camino principal hacia el área a la que siempre iban. Cuando Izuku llegó, notó que casi todo estaba igual. Sin embargo, ahora había algunas mesas y sillas de cemento construidas al costado del área del estanque cerca de la gran roca. La mesa en sí estaba fija en el suelo, pero las sillas de cemento para sentarse tenían pequeños agujeros en el costado para que alguien pudiera levantarlas y moverlas para que encajaran en la mesa. Izuku intentó levantar una y descubrió que estaba más o menos hueca por dentro, pero aún era lo suficientemente fuerte como para sentarse debido a que estaba hecha de cemento. Entonces apareció Nezu. Hola, Izuku. All Might me envió un mensaje de texto diciendo que los padres te obligaron a salir del almacén y noté que tu identificación pasó la puerta. Dijo Nezu mientras caminaba hacia las mesas y se sentaba. Izuku se acercó a la mesa y luego vio algo más entre las mesas. Era una gran chimenea que tenía las caras de Yoidi Salazar y debajo de Yoidi Salazar estaban sus fechas de nacimiento y fecha de muerte. También tenía una inscripción debajo que decía, en memoria de los héroes caídos que se apagaron en un resplandor de gloria. Izuku notó un espacio en blanco entre ellos y Nezu habló. Es para ti. Es un hecho común que ustedes tres se veían como hermanos y no les importaba si no estaban unidos por la sangre. El día que mueras serás enterrado junto a ambos en la tumba, ya que All Might y las familias ya han comprado el lugar para ti. También serás colocado en la chimenea conmemorativa. Me pareció apropiado hacer referencia al resplandor de la gloria con una chimenea que puedes encender cuando estés aquí en los meses más fríos. Está lo suficientemente cerca del agua como para que, si ocurre un accidente, puedas apagarlo y obtener madera del bosque. Afirmó Nezu. Izuku solo sonrió y tenía algunas lágrimas en el rostro. Le agradeció a Nezu y luego se sentó y miró hacia el estanque. Se sentaron allí un rato antes de que Nezu volviera a hablar. ¿Cómo estás, Izuku?, preguntó. Izuku se tomó un segundo antes de responder. Estoy llegando. He estado dedicando todo mi tiempo libre al entrenamiento. No quiero que ocurra otro que hubiera pasado si, en el que podría haberlo detenido.
Sé que querré hablar con Dog cuando las clases comiencen de nuevo, ya que sé que estoy sufriendo la culpa del sobreviviente. De lo contrario, solo quiero que las clases comiencen y volver al trabajo. Actualmente, tal como están las cosas, solo me queda el material de tercer año y lo único que me faltará será la licencia de héroe completa. He decidido trabajar también en la torre de All Might. No tengo nada en contra de Ganork, pero mi mente está asociada con su edificio de oficinas con el incidente. No lo culpo a él ni a nadie en esa oficina, pero cuando pienso en entrar en esa oficina, surgen tantos recuerdos de ellos que me duele incluso considerar entrar en esa oficina, declaró Izuku. Nezu asintió con la cabeza y se alegró de que Izuku estuviera dispuesto a hablar con Dog. Le dijo a Izuku que informaría a Ganork y All Might de sus planes y le aseguró a Izuku que Ganork no se ofendería por su decisión ni que era comprensible. Izuku, también voy a cambiar el aula a una habitación diferente. También tendrá la mayoría de las cosas que tenías antes, pero con un diseño diferente para ayudarte a estar tranquilo y bien en el aula. Afirmó Nezu. Izuku solo le agradeció, ya que también tenía miedo de tener una crisis nerviosa en esa aula. Luego, Izuku le hizo a Nezu una pregunta importante que tenía. Señor, tengo una solicitud si estaría dispuesto a escucharla y considerarla. Preguntó Izuku y Nezu le pidió que se la explicara. Cuando llegue a mi tercer año, habré terminado toda mi educación excepto el entrenamiento de héroe y obtener mi licencia. Como tal, me gustaría que Aizawa ya no sea mi maestro de aula y ver si enseña a nuevamente. Mi figura de hermano menor apuntará a Awa cuando llegue al tercer año. Como tal, me gustaría que Nezu los vigile y me gustaría que te conviertas en mi maestro de aula oficial y me permitas ayudar a Aizawa con esa clase y B también. Solo quiero ayudarlos a crecer y no repetir el destino de mi grupo. No me preocupa en absoluto que pase a Awa, solo me gustaría que Aizawa sea su maestro porque tiene una ligera actitud que se puede resolver a través de Aizawa. Izuku le preguntó a Nezu. Nezu se quedó en silencio por unos momentos y lo pensó. Hablaré con el personal, en realidad estábamos enfrentando un problema que podrías haber resuelto. Uno de los profesores del salón se jubilará después del próximo año y nos faltaría una persona para cubrirlos a todos. Si nos convirtiéramos en tu profesor y en Aizawa entonces todo se resolvería. En su mayor parte, harías lo que quisieras siempre y cuando no causara un problema y podrías ir a tu salón de clases cuando lo necesites, aunque espero que estés aquí la mayor parte del tiempo. Nezu declaró e Izuku estuvo de acuerdo en que probablemente pasaría la mayor parte de sus días haciendo su trabajo en este lugar. Como tal, se hizo un plan parcial para el tercer año de Izuku, ya que terminaría su educación obligatoria en su segundo año y solo tendría que obtener su entrenamiento heroico y su licencia. Izuku también había preguntado sobre la obtención de una licencia de enseñanza para ayudar mejor al personal en su tercer año y Nezu solo sonrió y dijo que la incluiría en sus clases de segundo año para tenerla a tiempo. Fin del capítulo.